Ahora sí. Pues bueno, como les decía, primero que todo, buenas tardes. Qué dicha que se pudieron conectar por acá. Tenemos acá entonces este tema, que es con el que finalizamos el módulo de metrología. Como les indicaba, vamos a utilizar y analizar lo que son los gráficos de control para la normalización de observaciones tomadas a partir de las mediciones. Okay. Los gráficos de control, pues en general, que son varios tipos, nosotros solo vamos a utilizar uno. Los gráficos de control nos sirven para observar el comportamiento y determinar que estén bajo control. Por de ahí el nombre, ¿verdad? Gráficos de control. ¿Verdad? Sumamente utilizados en todo lo que es la parte industrial, que nos corresponde a nosotros. ¿Okay? Para ello vamos a utilizar los límites de control. Hay dos tipos de límites: límites de control y límites de especificación. No es que no se utilicen los límites de especificación, sí se utilizan, pero a diferencia de los límites de control, estos últimos son establecidos por el cliente. O sea, el cliente son los que nos dan estos límites, o tal vez los conozcamos mejor como tolerancias, ¿verdad? Si ya manejan un poco esos conceptos, los límites de especificación vienen a ser las tolerancias. Okay, pero vamos a utilizar los límites de control. ¿Por qué? Porque estos límites de control salen de los mismos datos. Los mismos datos nos van a dar estos límites. Okay, simplemente sepamos la nomenclatura, ¿verdad? Que es límite superior, límite central y límite inferior. Esto es lo que quiere decir esta nomenclatura: límite superior de control, límite central de control y límite inferior de control. Ok. Bueno, si tienen ahí un poco la curiosidad de cuántos gráficos de control hay un montón. Aquí tenemos los principales que se usan, pero hay más de los que están acá. Aquí nada más una pequeña llave para que sepan a dónde vamos a llegar, porque el gráfico que vamos a utilizar es este. Es el gráfico de promedios y rangos, X barra. Ok. Y como verán, dependiendo del tipo de datos que yo tenga, sí puedo utilizar los diferentes gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, con atributos puedo utilizar gráficos P, gráficos U, que incluso también ahí puedo utilizar otros que se llaman gráficos NP o gráficos C. En fin, nosotros no vamos a usar ese tipo de gráficos porque son para atributos, o sea, características. Vamos a utilizar datos continuos, lo que quiere decir que vamos a definir si están agrupados. Y como sí, porque si vamos a trabajar con datos agrupados, ya van a ver por qué, vamos a utilizar grupos menores a 8. Por lo tanto, el gráfico que vamos a usar es X barra. Si los datos no estuvieran agrupados, se utiliza un dato común y corriente, un gráfico común y corriente de corridas. Y si los datos tuvieran grupos mayores a 8, se utiliza un gráfico con desviación estándar. Vamos por aquellos si tuvieran ahí la curiosidad, pero sepas en que sí hay varios tipos de gráficos que podríamos utilizar. Vamos a ver por acá. Nada más denme un segundito, estoy apagando aquí otra computadora. Okay. Yo sé que todo eso que les acabo de explicar se les puede hacer como un pequeño enredo, pero van a ver que lo vamos a ir desgranando con lo que vamos a ir viendo acá. Como les decía, pues los datos que vamos a utilizar son datos continuos, son variables continuas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que son simples números obtenidos de las mediciones. Las mediciones que nosotros vamos a hacer y observaciones y demás van a estar reflejadas para el uso de este tipo de gráfico de control. Aquí estoy, no me he ido, pero que tengan, me van a disculpar. Estoy pasando.
Entonces los gráficos que vamos a utilizar, ya propiamente el gráfico que vamos a utilizar es el gráfico XR, el cual lo que quiere decir es que es gráfico para promedios y para rangos. Esa X significa promedios y la R significa rangos. A veces lo pronuncio bien, a veces no lo pronuncio tan bien. Qué barbaridad. Dame un segundo. Como les decía, el mismo gráfico lo que me indica es que el tamaño de muestra, que ya vamos a ir viendo también qué es eso, el tamaño de muestra va a ser 8 o menos, o sea, de 8 para abajo. Ay, qué pereza cuando quiero hacer dos cosas al mismo tiempo y no puedo. Bueno, es que tienen que entenderme, yo soy hombre. Normalmente los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno. Si me ven, yo admiro mucho a las mujeres. Hacen varias cosas y ahí están. Okay. Aquí tenemos el procedimiento para la elaboración de este tipo de gráficos. Obviamente yo voy a ir explicando todo el procedimiento acá. El primero es la recolección de datos. Bueno, la recolección de datos va a ser lo que provenga de las observaciones, de las mediciones y toda la información que se va recopilando. Okay, entonces pues esa tarea, ese primer paso, pues lo vamos a encontrar por ahí. Los demás yo los voy a ir explicando paso a paso. Okay. Vamos a utilizar esta tabla, o sea, que esta filmina o esta diapositiva que está acá, yo me voy a estar devolviendo a cada rato para que no se extrañen. ¿Por qué? Porque aquí tengo las fórmulas y aquí tengo la tabla de constantes. Como verán, analizándolo un poquito, verán que aquí yo voy a tener dentro de las fórmulas datos como el A2, D4, D3, estos promedios de rango que van ahí saliendo de los cálculos, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí este A2, D4 y D3 lo voy a sacar de esta tabla y lo voy a sacar en consideración al tamaño de muestra, que como habíamos visto, ya lo van a entender mejor, es 8 o menos de 8. Entonces dependiendo del tamaño de la muestra, así vamos a extraer las constantes que están acá, porque los grupos van a estar en tamaño de 2 hasta 8. 1 no sería un grupo porque uno sería en solitario, ahí sería un gráfico de corridas. Ok, entonces ahí está, digamos, ahí está bien. Eso que tengo ahí es la información con la que vamos a utilizar el ejemplo para el gráfico de control. Ahora, viendo esa información, viendo esa tabla como está ahí, ¿cuántas muestras creen ustedes que tengo yo? ¿O cuántas muestras parecería que tengo yo ahí? 10, dice ahí. Ok, 10. ¿Alguien cree u opina lo contrario? Dos muestras, profe, los números de arriba, ¿no? No, 2 muestras. Ay, es que me perdí.
Porque voy a hacer un poquito más pequeño, creo que está muy grande. Tal vez ahí. Ok. Bueno, para irle 10. adelantando, el compañero tiene razón, son 10 muestras. Pero lo que quiero es ver si alguien dice, ok, ¿por qué 10? Alguien podría decir, pues 4, no sé, o 40. O sea, porque aquí tengo, en todas estas muestras que tengo aquí, o sea, en todas estas mediciones tengo 40, pero bueno. La idea es saber interpretarlo. En sí el compañero tiene razón, don Denis. Aquí tenemos 10 muestras. Porque la columna muestra, pues claramente me lo está indicando. Algunos podrían acomodar esto de manera diferente, pero digamos que esta es una manera muy fácil de trabajar y también de reconocer. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto que tiene aquí arriba? Que son 4. Bueno, ahí lo dice, son observaciones. Entonces, esto que está aquí arriba, lo que me está diciendo es que yo tengo 4 observaciones por muestra. O que cada muestra tiene 4 mediciones. O lo que es lo mismo, en términos técnicos, un subgrupo o tamaño de muestra de 4. Por lo tanto, la muestra 1 va a estar conformada por estas 4 mediciones. Lo que quiere decir es que a cada muestra yo no le voy a hacer solamente una medición, sino que le voy a hacer 4. 4 en este caso, ¿verdad? Esto con el fin de normalizar y hacer una tendencia de distribución normal. Hemos visto algo, es un poquitito, ¿verdad?, en estadística, pero aquí ya lo van a tratar de entender un poco mejor. Entonces, al hacer yo 4 observaciones por muestra, me estoy garantizando el observar tanto el promedio como el rango, o sea, la dispersión que existe. ¿Ok? Entonces, igual, para las 10 muestras voy a tener 4 observaciones en cada una. Pero yo no voy a graficar todo esto. A la hora de yo graficar, yo lo que grafico es el promedio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a agrandar esto acá. Ok. Eso quiere decir que a cada muestra yo le tengo que sacar el promedio de las observaciones. Por ejemplo, para esa primera muestra tengo 224, 227, 223 y 227 otra vez. Como son 4 observaciones, lo divido entre 4. Sumatoria los datos entre n, lo que es el promedio. Pues voy a tener un promedio para la primera muestra de 225,25. Y tengo que realizar lo mismo con las demás muestras, sacarles el promedio. ¿Ok? Ahora, lo siguiente es sacar el rango, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, no les había dicho. Para estos tipos de gráficos XR, o sea, promedios y rangos, son 2 gráficos. Entonces no es que vamos a hacer uno solo, son 2, pero los 2 van en conjunto, o sea, los 2 van, algo así como decir gemeliados, van gemelos. Y para el rango, pues ya lo habíamos visto, el rango es la diferencia que hay entre el dato mayor, aquí les señalé el dato mayor, y el dato menor. Entonces, al realizar esa diferencia, vamos a restarle 227 a 227, perdón, le vamos a restar 223. Y pues vamos a tener un rango de 4. Y lo mismo tenemos que hacer con las demás. Ubicar el mayor y ubicar el menor y hacer la resta. Al hacer eso, vamos a tener entonces la columna de promedios, que está aquí en color azul, y la columna de rangos, que está aquí en color rojo. Porque vamos a hacer un gráfico para promedios y un gráfico para rangos, como les había indicado. Entonces ahí están calculados todos los promedios de las 10 muestras. Por lo tanto, vamos a tener 10 promedios. Igual con los rangos, vamos a tener 10 rangos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, esos valores, ¿de dónde salen? ¿O es que son así pues por ponerle nada más? ¿Cuáles valores me estás hablando? Perdón. Todo eso, Todos estos que están aquí. Ajá. No, los de cada una de las muestras.
Sí, por eso, estos valores que están acá, todos estos. Ajá. Ok, sí, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo donde ya tenemos las mediciones tomadas. Por eso les dije, en el procedimiento, el primer paso es la recopilación de datos. Pero yo no les voy a poner a recopilar datos y yo no les voy a decir a ustedes, sino que ya, digamos que ya los datos están recopilados. Ya hicimos las mediciones y ya tenemos la información. Okay. Esa información que tenemos pues es esta que está acá, que es el primer paso. El segundo paso, según el procedimiento, dice que es sacar promedio de las muestras y el rango de las muestras también. Entonces ya aquí tengo el primero y el segundo paso. ¿Sí? Estos salen, digamos que es un ejemplo que viene a representar la toma de mediciones y la obtención de información, ¿verdad? Suficiente para poder hacer este estudio de control. Digamos que, al hacer esto no es tanto lo que se toma uno de tiempo. Realmente uno lo que se toma más de tiempo es recopilar esta información, ¿verdad? Hacer las medidas, tomar los datos y apuntes y demás. Okay. No sé si está claro. Sí, entendido. Sí. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta con respecto a esto mismo, ¿verdad? El cálculo de los promedios, el cálculo del rango. Profe, después lo que se hizo fue sumar todos los promedios. Sí, no he llegado ahí, ya voy para ahí. Ah, bueno, está bien, ya. Digamos hasta aquí, hasta lo que acabo de explicar. Ya voy a eso, sí. Lo que está en, lo que está en moradito, decís vos. Ok, bueno, entonces ya calculamos los promedios y ya calculamos los rangos. Si tenemos 10 muestras, tenemos que tener 10 promedios y 10 rangos. Ahora, lo que sigue es calcular el promedio de promedios y el promedio de rangos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a estas dos columnas que yo realicé de promedios y de rangos les tengo que sacar promedios. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues tengo que sumar todos estos promedios y como es un promedio, me valga la redundancia, sumarlos y dividirlos entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque es sumatoria de los datos entre n y en este caso n es 10. Entonces aquí tenemos esa sumatoria, sumo los 10 datos y como son 10 datos lo divido entre 10 y obtengo el promedio de todos los promedios. Por eso se llama promedio de promedios. Y este valor es muy importante porque me va a indicar el límite central. En este caso este valor se representa con X con 2 barras. ¿Por qué X con 2 barras? Porque no es un solo promedio, sino que es promedio de lo que ya son promedios. ¿Okay? Y el siguiente, que es el de rangos, de la misma manera, sumo los datos que tengo acá en la columna y lo divido entre 10 porque tengo 10 datos. Igualmente, sumatoria de datos entre n. Y este va a estar representado por R con una barra, lo que quiere decir promedio de rangos. Que si nos devolvemos a las fórmulas, vamos a encontrar eso que yo les acabo de explicar acá, en el límite central de promedios y en el límite central de rangos. Eso quiere decir que lo que acabamos de calcular ahí, lo que está en color moradillo, son los límites centrales de cada gráfico. Entonces ya ahí calculamos el primer límite. Ok, entonces para ya ir realizando los gráficos, que hay que hacer dos, el de promedios y el de rangos, vamos a hacer primero el de promedios. Eso quiere decir que vamos a utilizar estos datos que están aquí, estos 10 datos que están acá en color azul, son los que vamos a graficar. ¿Y cómo los vamos a graficar? Bueno, vamos a utilizar un plano
plano normal, y vamos a ubicar cada una de las muestras mediante un punto. Por ejemplo, recuerdan que la primera muestra, bueno, perdón, aquí en la parte de abajo tenemos las muestras, 10 muestras, bueno, ahí quedó la 10 que está escondida, y aquí tenemos la cantidad en el eje vertical. Entonces cada muestra va a estar representada con un punto. Por ejemplo, la primera tenía un valor de 225,25, ¿verdad? Que fue la primera que calculamos. Bueno, entonces la colocamos acá. Eso quiere decir que la calculamos un poquitín más arriba que 225. Ahí es un pelito nada más. Ok, ahora la segunda dice que tenía un valor de 221,75. Bueno, entonces la segunda la colocamos un poquitito más abajo del 222, y así con cada una de ellas, ubicando, ahora sí, para que se vean las 10, ahí, las 10 muestras. Ok, tenemos que unir cada muestra que colocamos ahí mediante una línea de manera secuencial. ¿Qué quiere decir de manera secuencial? Fácil. Quiere decir que la primera con la segunda con la tercera con la cuarta, bueno, más bonito, ¿verdad? La quinta con la sexta, la séptima, pero a veces puede ser que uno esté haciendo algún error. Bueno, si uno está utilizando un programa como Excel o Minitab, no se le va a dificultar mucho, pero cuando uno lo está haciendo a mano, puede ser que a la hora de juntar aquí el 7 con el 8, no lo haga, sino que vea más cercano el 9, entonces haga esto. No, pues esto está mal. Lo que hay que hacer es aquí, luego aquí y luego aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere decir de manera secuencial, por aquello, para que lo tengan en cuenta. Ok, y ahora vamos a calcular los límites. O sea, a estas muestras que ya están ahí ubicadas, les hacemos una línea secuencial y luego ubicamos los límites, el central, el superior y el inferior. Para ello primero tenemos que calcularlos. Bueno, me voy a devolver aquí a esta tabla. Okay. Según lo que habíamos visto, ¿cuál es el tamaño de muestra con el que estamos trabajando en ese ejemplo? Es el 4, profe. Correcto, ahí está, ¿verdad? En el ejemplo, voy a volverme a poner. Okay. Cuando vimos que cada muestra tenía 4 observaciones, eso lo que quiere decir es que cada muestra tiene un subgrupo de 4 o tamaño de muestra de 4. Cualquiera de las cosas está igualmente válido. Eso va a depender del libro, del autor, del lugar donde trabajemos o del país también. Hay países que utilizan más un término que otro, pero bueno, aquí es saber que cada muestra tiene 4, por lo tanto yo tengo que utilizar en la tabla las variables correspondientes a tamaño de muestra 4. En este caso tengo que utilizar estas: 0,729 para A2, 2,282 para D4 y 0 para D3. ¿Okay? Pero la pregunta, Uh-huh. veo que en ese cuadro dice tamaño de muestra hasta el 8, Uh-huh. y en el otro cuadro llegamos hasta el 10, entonces ¿cómo sería? Ok, es que el tamaño de muestra son los subgrupos que tiene cada muestra, ¿verdad? No es la muestra, Bueno, sí. no es la muestra, sino Las observaciones las son observaciones. las partes. Correcto, sí, también se le pueden llamar observaciones, subgrupos, Sí. muestras, etcétera. Ya comprendí, gracias. Ahí ahorita vamos a ver otro ejemplo donde hay más muestras, ¿verdad? Aquí es porque el ejemplo solo tiene 10, pero yo puedo tener más, que si tengo 20, 25, las que tenga, igualmente cada una va a tener 4 observaciones según el método que estamos utilizando, ¿verdad? Ok, ahora vamos a calcular los límites. Voy a ponerme aquí, ahí está. Ok, ya calculamos el límite central, ¿verdad? Que fue el promedio de promedios, que fue el primero que calculamos, y pues ese va a ser el límite central. Como verán, aquí ya está ubicado.
Yo normalmente lo ubico con una línea punteada, o sea, ahí cuando lo hago en Excel, lo cambio, le cambio el color y le cambio por una línea punteada el central, ¿verdad? Porque se supone que todos los datos deberían estar lo más cercano posible al límite central. Entonces, como para no influir mucho en la observación, lo hago así, pero eso queda en libertad de cada persona. Ok, ahora procedo a calcular el límite superior, ¿verdad? Y como verán, la fórmula del límite superior es muy parecida a la del límite inferior. Digo parecida, cambia en que aquí hay un más y en el inferior hay un menos. Entonces, por ejemplo, si lo estamos haciendo en la calculadora, simplemente lo que hacemos es que nos devolvemos en la misma fórmula y el más lo cambiamos por menos. ¿Okay? Pero utilizando los valores, pues dice que promedio de promedios, ya lo tenemos, ¿verdad? Que era 224.35, más el constante de A2, que como les había indicado, ¿verdad? Según la tabla, es 0,729 por el promedio de rangos, que vendría a ser el límite central de rangos también, en este caso 7,9. Ok, haciendo el cálculo para el superior y el inferior, pues nos va a dar 230 y 218,59. Cuando ubicamos esos límites acá en la tabla, ¿verdad? Que aquí van a estar el gráfico, ¿verdad? De las muestras, todo va a estar en conjunto. Aquí nada más les estoy presentando los límites. Estos límites, digamos, el central 224,25, 230, 218,50 y algo. Cuando ubicamos estos límites vamos a tener la particularidad de ver que la misma distancia que tengo entre el límite central y el límite superior es la misma distancia que tengo entre el límite central y el límite inferior. Pues como podrán ver, eso es con el fin de que el proceso esté bajo control, y los límites no me los estoy inventando. Los límites, como ustedes vieron, salen de los mismos datos que se están utilizando para el control. Y de hecho, si lo ven en numérico, ven que la misma distancia, numeralmente hablando, hay del central al superior y del central al inferior. Entonces, hablando tanto de distancia como de valor numérico. Eso siempre nos va a pasar con los límites de control para promedios, que es lo que esta nomenclatura, como les había dicho, ¿verdad? Límite superior de control y agregándole una X. En este caso quiero decir que es para promedios. Ahí luego vamos a ver que en la otra le agregamos una R. Pues bueno, uniendo todo, una vez que se va armando, ya teniendo las muestras, ¿verdad? Cada uno de los puntos, que es una muestra, uniéndolas de manera secuencial, ubicando los límites central, superior e inferior, vamos a tener este gráfico para la parte de promedios. ¿Ok? Ahora vamos con los de rangos. Para el de rangos podemos usar un gráfico exactamente igual al que usamos para promedios, colocándolos con puntos. No hay ningún problema, de hecho así es como se hace. Aquí en el material, y yo prefiero explicarlo con esta metodología que también se usa, bueno, se usaba mucho antes, ya no se usa tanto, pero aquí también podemos ver mediante estas barras realmente cómo se comportan los rangos. Cada una de esas barras me va a indicar qué tan disperso es el rango de cada muestra. Por ejemplo, la muestra 1, recuerdan que teníamos un rango de 4, pues entonces aquí vemos que la primera muestra tiene una altura de 4. Si nos vamos a los datos, ¿verdad? Vamos a irnos un toquecito, vemos que pues sí, tenemos 10, 12, 4. Podemos ver que el dato menos, o el dato que tenemos como menos, perdón, es 3, y el dato más alto que tenemos acá, o el dato con más rango, es 15. Entonces ahí vamos a ver reflejado eso, ¿verdad? En el gráfico. Entonces en un gráfico de puntos también se observa, pero aquí como introducción me gusta que vean cómo se ve
esa altura correspondiente a cada una de las muestras. Y como verán, pues aquí tienen esta, que es el menor rango, y esta que es el mayor rango. Ahí podemos ver una gran diferencia. Pero si no, igualmente hacemos un gráfico y ubicamos los puntos, ¿verdad?, de cada muestra, y de la misma manera hacemos una unión de manera secuencial. Y luego ahí vamos a ubicar el límite central. Creo que el límite central va a estar como por aquí, y el límite superior va a estar como por aquí. Bueno, ya lo vamos a ver. Aquí está. Aquí tenemos los cálculos para el límite, los límites, ¿verdad?, de rangos. Igualmente, como pasó con el anterior, el límite central ya lo calculamos, que es el promedio de rangos, 7,9. Y acá no nos va a pasar la misma particularidad de la distancia entre el central y superior y central e inferior, porque va a estar afectado por esta variable de D3. ¿Qué quiere decir? Ya lo vamos a ver. Para el superior tenemos que es promedio de rangos, o sea 7,9 por D4. Y según lo que habíamos visto en la tabla, la variable de D4 para tamaño de muestra 4 es 2,282, lo que nos daría un límite superior de 18. ¿Okay? Y el límite central que ya tendríamos. El límite inferior nos va a dar 0 porque el D3 para muestra de tamaño de muestra 4 es 0, y como recordarán matemática básica, todo número multiplicado por 0 es 0. Pues aquí ya no vamos a poder ver esa diferencia, ¿verdad?, entre el superior e inferior, por ese tamaño de subgrupo que estamos usando. Porque si lo vemos acá en esta tabla, vemos que hasta tamaño de muestra 6, D3 es 0. O sea que hasta tamaño de muestra 6, el límite inferior de rango siempre va a ser 0. La cosa cambia únicamente cuando es 7 u 8. Que ahí sí ya se va a ver que no va a ser propiamente 0. Y pues vamos a ver, aquí tenemos los límites, ¿verdad? Igualmente ubicamos los límites, 18 y 7,9, o sea casi el 8 acá en el límite central. Y de igualmente manera pues ubicamos los puntos o las barritas, eso ya va a depender como ustedes quieran hacerlo, junto con los límites. Ahora, esto que está aquí al final de la presentación es el mismo gráfico, los mismos gráficos que ya se hicieron, el de promedio y el de rangos, primero el de promedios y luego el de rangos, pero hecho con Minitab, y Minitab hace los dos con el mismo tipo de gráfico de línea. ¿Okay? Y especifica el valor del límite superior, el valor del central, el valor del inferior para cada uno de los gráficos. Básicamente es el mismo, ¿verdad? Bueno, al menos este ven que es el mismo que hicimos en promedio, bueno, que se hizo en promedio. Y aquí este es el de rango, pero sin usar las barras, sino utilizando los puntos. Igualmente aquí veo el más pequeñito, el más largo, etcétera. ¿Preguntas hasta acá? No, pero Okay, vamos a ver, voy a buscar Minitab. Voy a tenerlo por ahí abierto. Ok, aquí tengo este documento en Excel. Ahí ustedes van a tener un documento en Excel para que lo puedan usar también como base para las preguntas de examen y también como práctica si así lo desean. Ok, vean este ejemplo. Aquí el tamaño de la muestra, ¿cuánto es? O sea, cuántas observaciones tengo y cuánto tamaño de subgrupo o cuánto tamaño de muestra tengo. muestra. 24. Ok, tengo muestras, o sea, muestras yo tengo 25. A ver, ahora aquí tengo 25 muestras.
pero el tamaño de subgrupo o el tamaño de muestra que ahora tengo ya no es 4, ahora es 5. ¿Por qué? Porque cada muestra tiene 5 observaciones. Entonces eso quiere decir que si vamos a utilizar la tabla, ahora vamos a utilizar las constantes que están en tamaño de muestra 5, que corresponden a estos datos de acá: 0,577 para A2 y 2,114 para D4. Igualmente para D3 ya habíamos visto que hasta tamaño de muestra 6 es 0. ¿Okay? Entonces, ya considerando eso, ¿okay?, vamos a ver cómo se hace un gráfico de estos en Excel. Pues lo primero era, pues ya recopilamos los datos, son todos estos datos de acá, y aquí tenemos mediciones, vea, con decimales y todo. Entonces de aquí vamos entrando a otro nivel. Lo primero es sacar promedio, o sea, vamos a sacarle el promedio de estas 5 observaciones. Las 5 observaciones que yo tengo acá, la 1, 2, 3, 4 y 5, voy a sacarle promedio, que era ser la sumatoria y dividir entre n, o sea, sumar los 5 y dividirlo entre 5. ¿Ok? Pero si yo hago eso, voy a durar mucho. Excel ya tiene una herramienta aquí, ¿verdad?, ya sea que lo usen como fórmula también. Yo prefiero irme para acá, que está más cercano, más rápido, y utilizo promedio, o sea, que me realice el promedio. Me ubico una celda que quiero que salga el promedio y le digo promedio. Ok, él va a tratar de calcular el promedio dependiendo de los datos que hay ahí, y vea que también me está tomando en cuenta aquí este 1, y este 1 no forma parte del promedio. Entonces yo tengo que especificarle que no, que empiece más bien desde aquí y que utilice esos 5 datos, o sea, del B hasta el F, en este caso B2 hasta F2, y que me haga ese promedio. Entonces él me va a hacer ese promedio. ¿Ven? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que sí, que hiciera eso, que me tomara en cuenta ese 1? Pues vean lo que pasa, algo que ya habíamos visto en algún momento: un promedio que no coincide, o sea, un promedio afectado por los datos que yo estoy considerando. Por ejemplo, vean que yo tengo datos 76, 75 y datos así. Entonces yo digo, ¿por qué yo voy a tener un promedio de 63 y yo los datos que tengo no coinciden? Eso es porque estoy tomando en cuenta este 1. Entonces este 1 me está afectando el promedio, y ahí es donde yo tengo que ver y determinar esas cosas. ¿Recuerdan cuando habíamos visto los promedios, que los promedios se ven afectados por los datos que yo estoy usando, ya sean datos o muy pequeños o muy grandes? Pero bueno, aquí la idea es utilizar los 5 muestras que tengo acá y simplemente arrastro la fórmula. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es que me ubico acá, la crucecita se pone delgada, la parte inferior derecha, y arrastro para que me calcule la misma fórmula para las demás celdas. Y aquí ya tengo los promedios de cada muestra. ¿Okay? En este caso tengo que tener 25 promedios porque es lo que estoy trabajando. Ahora el rango. Okay, presten atención, porque el rango, recuerdan, ¿verdad?, que es el mayor menos el menor. Entonces yo tendría que ubicar el mayor, ¿verdad?, por ejemplo aquí el 76,4, que es el mayor, y el menor, que es 75,1, ¿verdad? Entonces al mayor restarle el menor, buscarlo y hacer la fórmula. Pero aquí por dicha Excel tiene una manera de ubicar el mayor, el menor y realizar de una vez la resta. ¿Okay? ¿Cómo le hago? Yo lo que hago es una fórmula donde pido el máximo. Digo que pido el máximo, doble clic y me ubique el máximo en esos 5 observaciones. ¿Okay? Cierro paréntesis y le digo que lo reste, o sea, menos mínimo. Pido el mínimo, doble clic y le digo que ubique el mínimo también de esos 5 datos. Cierro paréntesis y enter. Dejo aquí la fórmula. Lo que estoy haciendo es el máximo menos el mínimo de este grupo de datos y el mínimo también de ese mismo grupo de datos,
para que los ubique y de una vez realice la resta. Y como ya tengo la fórmula y veo que está bien, reviso, hago lo mismo, jalo para que me haga el mismo cálculo para todos los demás. Ok, ahora lo que tengo que hacer es sacar el promedio de promedios y el promedio de rangos, que van a ser los límites centrales. ¿Okay? Igualmente pido promedio, verifico que sean los 25 muestras, igual con el rango, pido promedio, verifico, y aquí los tengo. Voy a bajarle los decimales, ahí está. Aquí ya tengo las muestras que voy a graficar de promedio, las muestras que voy a graficar de rangos y los límites centrales de cada uno. ¿Okay? Por ejemplo, yo aquí selecciono estas 25 muestras y me voy a ir a esta ruta, me voy a la pestaña de insertar, busco en gráficos el primer gráfico de líneas, perdón, y ahí me va a hacer el gráfico del comportamiento de los 25 muestras de promedios, pero tengo que hacer el límite central, tengo que hacer el límite superior, inferior, etcétera. Entonces, ¿qué se hace en Excel? Bueno, en Excel hay que hacer un par de cositas más. Voy a hacer aquí este para el límite superior, este para el central y este para el inferior. Ok, ya yo sé que el límite central, ¿cuánto es? Es el promedio de promedios que calculamos antes. Entonces aquí no tengo ningún reparo. Lo que hago es que hago una sola columna con ese mismo valor, con el mismo valor del límite central. ¿Esto para qué? Les voy a mostrar. Cuando yo selecciono los promedios que voy a graficar y una columna que tenga el mismo valor, que tiene el mismo valor, me va a hacer una línea constante. O sea, en este caso va a ser la línea del límite central. Y va a ser lo mismo, voy a hacer lo mismo para el superior y para el inferior. Okay, voy a quitar esto. Para el superior, ok, vamos a ver si lo tenemos claro. Límite superior es igual a promedio de promedios más A2, ¿verdad? Okay, más A2, que es 0,577 para este caso de tamaño de muestra 5, por el promedio de rangos, que es este valor de acá. Entonces ahí tendríamos el límite superior. Como verán, es superior al central, y el inferior es muy parecida a la fórmula, que es promedio de promedios, pero en esta ocasión es menos 0,577 por promedio de rangos. No nos estamos equivocando en la tabla, ¿no? 577, estamos bien. Okay. Igualmente tenemos que hacer una columna que tenga toda la columna el mismo valor para que sea una línea recta constante. Vamos a ver. Eso nada más lo hago para simplificar. Aquí tengo límite superior, aquí tengo límite inferior. Ahora sí, ya teniendo los promedios, que es esta columna, la selecciono y selecciono estas otras tres que son los límites. Si no saben cómo seleccionar una cosa y luego otra, o sea, seleccionan primero aquí, luego oprimen la tecla control, la dejan oprimida, luego seleccionan las otras columnas que deseen. Pues ahí tenemos seleccionada la de promedios y los tres límites. Ahora sí nos podemos ir a insertar gráfico de líneas y ahí lo tengo.
Ahí tengo el gráfico de control. Ya como les dije, lo demás es cambiarle el color, la línea punteada si quieren a la central, etc. Yo le borro esto porque esto no es útil. En el título, bueno, hasta si quieren ponerle título, de lo contrario se lo borro también. Ok. Voy a dejarlo por aquí abajo para dejarlo junto con el de rangos, que ya lo voy a hacer. Ok. Límite superior de rango y límite central de rango. El inferior no lo voy a calcular porque ya vimos que va a dar 0. Entonces, ¿para qué vamos a tener una línea constante en el 0 si es el mismo eje X? Okay, el límite central va a ser este mismo valor que ya calculamos de promedio de rangos. Okay, y nada más lo hago constante. Ya tenemos el límite central de rangos. El superior, ¿verdad? Si recuerdan, es D4. El valor de D4 era 2,114 por este valor que es el rango promedio. Perdón. Y simplemente hacemos una línea constante en el límite superior. Pues igualmente selecciono los rangos, oprimo control y selecciono los límites de rangos. Inserto igual un gráfico de líneas, me vuelo esto y me vuelo esto de momento. Y los coloco así para ver el comportamiento de promedios y el de rangos en conjunto. Si quiero hacerlo en Minitab, bueno, voy a hacerlo en Minitab. Copio en Minitab las observaciones con todas las muestras, ¿verdad? Observación 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Voy a copiar eso, ¿verdad? Me voy a ir a Minitab, que ya lo había abierto. Voy a abrir esto aquí. Y aquí en la primera fila que aparece en color gris, inserto o pego las celdas. Entonces ahí voy a tener pegadas las 5 observaciones, o sea 5 columnas con 25 muestras. Voy a irme acá. Esta es la ruta que vamos a seguir. Vamos a ubicarnos en la pestaña de estadística, vamos a gráficos de control, y ahí en gráficos de control vamos a encontrar un montón de tipos. Como les dije, hay muchos tipos de gráficos de control, pero en los de subgrupos, que son los que estamos trabajando, vamos a ubicar los de X rango, X barra R, perdón. Ok, entonces vamos a ver acá y se nos va a abrir esta ventana. Esta ventana me van a preguntar si las observaciones están en una columna. Pues no están en una columna, las observaciones están en fila. Entonces tengo que especificarle que las observaciones están en filas. Y de una vez me activa para que yo pueda seleccionar las filas. En este caso me va a activar las 5 filas porque solo eso tengo. Entonces me va a activar las filas correspondientes y yo le voy a decir que sí, que tome en cuenta la fila 1, que es la columna 1, la columna 2, columna 3, la columna 4 y la columna 5. Entonces, seleccionadas que están en filas con las 5 filas, él va a hacer de una vez el cálculo. Ven que con Minitab es muy sencillo. Voy a pegar ese gráfico aquí para que puedan ver la comparación de que el que yo hice en Excel y el que hizo Minitab son el mismo gráfico. Obviamente más maquillado, más fácil, más rápido, con datos y todas esas cosas ahí no las puedo ir cambiando, pero básicamente ven que es el mismo comportamiento y los mismos límites que tengo en promedio y en rangos. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna consulta? Como les dije, ahí van a encontrar un documento en la plataforma para que lo utilicen. Denme un segundito nada más. Pues no me voy a ir, no se desconecten. Un segundo. ¿Sí? Vuelvo y pregunto si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que haya que considerar, que no les haya quedado claro. Igualmente ahorita subo el video por si lo quieren volver a ver, repasar, etcétera. Bueno, solamente tuvimos poquito, ¿verdad? Que solamente cinco compañeros hoy. Estuvo. De haber sabido me tomo vacaciones hoy. Ok, entonces terminamos esta semana con este módulo y la próxima semana estaríamos iniciando con fundamentos de procesos, ¿verdad? Como les dije, las calificaciones no se han borrado, es que tengo un problema ahí con configuración. Para los que han escrito o han acudido al compañero de la plataforma Don Marco, se podrán dar cuenta lo tanto que dura para contestar, ¿verdad? Así que no crean que solo con ustedes es así, también conmigo. Pero como les dije, si ocupan las calificaciones, ahí las busco con tiempo y se las paso desglosadas. Pero la idea es que más bien las puedan ver en la plataforma. ¿Ok? Pregunto nuevamente, ¿nadie con alguna consulta?